Creo que es mejor que busques trabajo en una panadería o lavado de autos, chico. Aquí no hay salario para nosotros como tú. La cruel risa del supervisor Brad Morrison hizo eco a través de la oficina financiera de Manhattan, mientras señalaba a Miguel Santos, quien sostenía nerviosamente una carpeta con su currículum. La sucursal bancaria más exclusiva de Wall Street estaba llevando a cabo entrevistas al gerente senior, y Miguel, de 34 años, fue el último candidato del día. Sus callosas manos de años trabajando como conserje nocturno, en contraste con el ambiente impecable de mármol y vidrio. Lo que nadie sabía era que esas mismas manos habían firmado contratos multimillonario solo una semana antes. «Mira, chicos», Brad gritó a los otros empleados, levantando el currículum de Miguel como la basura. «Nuestro amigo aquí pensó que podría ser un gerente solo porque tiene un diploma de una universidad del que nunca he oído hablar». Sarah Mitchell, la directora de recursos humanos de 45 años, apenas pudo disfrazar su sonrisa malvada. Había construido su carrera siendo despiadada con candidatos que no se ajustaban al perfil ideal de la compañía. Para ella, personas como Miguel eran invasores que intentaban ocupar espacios que no les pertenecían. «Qué patético», murmuró Jennifer Walsh, la gerente regional de 38 años, ajustando su bolsa Hermès mientras miraba la escena. «Algunos simplemente no saben a dónde pertenecen, ¿verdad?» Miguel nunca imaginó que llegaría allí de esa manera. Hijo de inmigrantes filipinos que trabajaban como limpieza en edificios corporativos, habían ganado 3 diplomas diferentes: administración, economía y finanzas, mientras limpiaban las oficinas al amanecer para pagar los estudios. Pero hoy estuve allí por una razón muy diferente a las personas imaginarias. El flashback rápido ha pasado por su mente. Hace 3 meses, sentado en la sala de reuniones de la Junta Administrativa del grupo financiero, que controlaba en secreto a más de 20 bancos, incluido el Manhattan Financiero. En ese momento, había recibido informes preocupantes sobre la discriminación sistemática en las ramas. Era hora de una investigación personal. «Lamento interrumpir tu teatro», dijo Jennifer revisando el Diamond Wall Watch, «pero algunos de nosotros tenemos clientes importantes que realmente importan. ¿Podemos terminarlo de inmediato?» Marcus Thompson, el gerente de crédito de 42 años, se acercó a una expresión de falsa preocupación. «Sabes, amigo, es posible que te hayas confundido. Esta no es una agencia de trabajo común. Aquí tratamos con fortunas familiares de generaciones». Un asistente se acercó con una forma de apurada. «Señor Santos, llene esto aquí rápidamente. Es solo para aparecer en nuestros archivos que consideramos su candidatura». El papel era claramente un documento de rechazo genérico, ya medio lleno antes de que comenzara la entrevista. Brad se inclinó sobre la mesa, su rancio café de café invadiendo el espacio personal de Miguel. «Entre nosotros, hombre, ¿realmente pensaste que una compañía de este calibre contrataría a alguien como tú? Mira dónde estás y mira dónde estamos». Rebecca Collins, la supervisora de servicio VIP, suspiró teatralmente. «¿Viste que vino del transporte público? Probablemente ni siquiera su propio auto. ¿Cómo explicaríamos esto a nuestros clientes premium?» Murmurs viajaron por la oficina. Los otros empleados observaron humillación como si fuera el entretenimiento gratuito. Era obvio que Miguel estaba allí solo para llenar una cuota de diversidad para que la compañía pudiera marcar una caja en sus informes corporativos. «Tal vez deberías probar algo más adecuado para tu perfil», sugirió Sarah con falsa amabilidad. «Sé que hay vacantes de seguridad nocturnas en algunos edificios del centro de la ciudad. Puedo indicar algunas compañías que contratan personas como tú». David Park, otro candidato esperando en la recepción, sacudió la cabeza de desdén. «Es vergonzoso presenciar esto. Algunas personas realmente no saben sus límites». El ambiente se puso pesado con risas amortiguadas y susurros maliciosos. Miguel observó cada cara, cada expresión de superioridad, cada gesto de desprecio. Mentalmente, tomó notas que serían muy útiles en las próximas semanas. ¿Algún problema?, Brad preguntó, notando que Miguel no había firmado el formulario de inmediato. «¿O necesitas a alguien que te lea? Hay algunas palabras difíciles allí». Ashley Rodríguez, la recepcionista, susurró lo suficiente como para que todos escuchen. «Apuesto a que ni siquiera sabes cómo usar ascensores ejecutivos. Debe perderse desde que llegó aquí». Fue en este momento que algo en la mirada de Miguel cambió por completo. No era ira, humillación o desesperación. Era la serenidad peligrosa de alguien que acababa de recopilar toda la evidencia que necesitaba para ejecutar un plan que estaba en preparación meses. «No hay problema»,
respondió Miguel con una calma que hizo que algunos empleados se estancaron teramente en tus sillas. En realidad, creo que esperaré aquí un poco más. Tengo tiempo. Tom Wilson, el guardia de seguridad, dio un paso adelante. Señor, si no puede completar la documentación, puede ser mejor regresar otro día. Está causando un inconveniente a otros candidatos. Mientras todos se burlan de la insistencia de ese candidato inapropiado, ninguno de ellos se dio cuenta de que Miguel había activado discretamente la grabadora en su teléfono celular. Cada palabra cruel, cada risa de desprecio, cada comentario discriminatorio se documentaba con precisión digital. ¿Sabes lo que más me molesta?, dijo Jennifer dirigiéndose a sus colegas como si Miguel no estuviera presente. Es esta terquedad, como si la persistencia pudiera compensar la falta de calificaciones adecuadas. Lo que estas personas no sabían era que cada acto de crueldad estaba firmando su propia carta de renuncia. Allí, frente a todos los ojos del desprecio, Miguel se mantuvo firme como aquellos que mantienen un secreto demasiado poderoso para ser revelados antes del momento adecuado. Si esta historia de prejuicio disfrazada de profesionalismo lo ha tocado, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que sucedería en las próximas horas convertiría esa humillación en el mayor error que estos empleados podrían cometer en sus carreras enteras. Para entender por qué Miguel permaneció tan tranquilo frente a esa humillación, debemos retroceder 4 años de tiempo. Se graduó en Economía de la Universidad de Columbia con máximos honores. Había comenzado su carrera trabajando 18 horas al día, con un pequeño consejo financiero, lo que demuestra que la inteligencia y la determinación podrían superar cualquier prejuicio. Brad Morrison, mientras tanto, había heredado su posición a través de conexiones familiares. Su padre era un socio minoritario de una compañía de inversión que tenía contratos con Manhattan Financial. Brad nunca había trabajado en otro lugar, nunca había enfrentado adversidades reales y consideraba que su superioridad era natural e incuestionable. «Chicos, miren eso», Brad gritó, sacando el currículum de Miguel de la mesa y comenzando a leerla teatralmente. Trabajó como conserje nocturno para pagar la universidad. ¡Qué inspirador! Su voz estaba cargada de sarcasmo venenoso. Sarah Mitchell se rió fuerte, aplaudiendo lentamente. «Oh, qué hermosa. Una verdadera historia de la superación estadounidense. Lástima que tratemos con la realidad, no los cuentos de hadas». Jennifer Walsh se acercó. Sus saltos resonan en el piso de mármol. ¿Sabes lo que más me molesta? Es esta terquedad, como si el esfuerzo pudiera compensar la falta de adecuación social. Lo que no sabían era que Miguel había crecido al observar exactamente ese tipo de comportamiento. Sus padres trabajaban como limpieza en edificios corporativos similares, y durante la infancia, a menudo los acompañaba después de las clases, a través de ejecutivos que tratan a los empleados de limpieza como muebles invisibles, haciendo comentarios crueles, demostrando el tipo de arrogancia que ahora presenció en primera persona. Un grupo de empleados se formó alrededor de la mesa, convirtiendo la situación en un cruel espectáculo. Para ellos, Miguel fue entretenimiento libre, un descanso en la monotonía de sus rutinas privilegiadas. Déjame adivinar, Marcus Thompson se unió al círculo, cruzando los brazos. Probablemente pienses que trabajar duro es suficiente, ¿verdad? ¿Que el mundo te debe algo solo porque lo intentaste? Miguel observó cada cara, cada expresión de superioridad disfrazada de profesionalismo. Lo que no sabían era que cada palabra se estaba registrando, cada gesto documentado para un propósito mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Rebecca Collins, al darse cuenta de que Miguel no respondió a los insultos, decidió intensificar la crueldad. Al menos sabe cómo servir a nuestros clientes premium, porque no es un lugar para aquellos que necesitan buscar en Google cómo usar un tenedor de postres. Las risas se hicieron más altas, más altas. David Park, el otro candidato, le susurró a Ashley en la recepción. Es vergonzoso estar en el mismo entorno que ese. ¿Cómo explicarle a mi esposa con la que participé en una selección con... Bueno, entiendes. Kevin Roberts, el analista financiero senior, decidió contribuir a su propia dosis de veneno. ¿Sabes lo que es divertido? Realmente creen que pueden mezclar con nosotros, como si no fuera obvio la diferencia de clase desde el primer momento. El problema, dijo Jennifer dirigiéndose a sus colegas como si Miguel fuera un objeto de estudio, es que algunas personas confunden la oportunidad con el derecho. Piensan que tener un diploma puede mezclarse en cualquier lugar. Brad tomó una pluma costosa y comenzó a garabatear el currículum de Miguel. Te haré un favor, chico.
Tengo algunos contactos en las empresas de limpieza que buscan personal calificado. Puedo indicarte para una vacante nocturna de supervisor. Sería más apropiado. Patricia Evans, la supervisora de cuentas corporativo, se rió de su propia broma. ¿Supervisor nocturno? Creo que estamos siendo demasiado optimistas. Quizás comenzar como un conserje común es más realista. La humillación se estaba organizando sistemáticamente. Cada empleado contribuyó a su dosis de crueldad calculada. Para ellos, Miguel representó todo lo que despreciaban. Alguien de fuera, tratando de entrar en su círculo exclusivo. Sara se acercó con una expresión de falsa preocupación materna. Mira, querido, voy a ser honesto contigo. Este entorno no es para personas como tú. Te sientes desplazado, inapropiado. Es mejor que busques algo a tu nivel. Tom Wilson, el guardia de seguridad, observó todo con una incomodidad creciente. Él mismo había venido con un origen humilde y reconoció algo familiar en la digna postura de Miguel, pero su trabajo dependía de no cuestionar a los superiores. ¿Sabes qué es hilarante? Marcus continuó su cruel actuación. Probablemente ensayó esto en el espejo creyendo que podría impresionarnos, como si no pudiéramos ver desde lejos quién pertenece realmente aquí. Daniel Foster, el gerente de inversiones, sacudió la cabeza con desdén teatral. Siempre es lo mismo. Vienen aquí pensando que merecen estar en el mismo nivel que las personas que construyeron carreras legítimas. Miguel permaneció inmóvil, pero sus ojos registraron cada detalle. La forma en que Brad garabateó los diseños obscenos en su currículum, ya que Sara se filmó discretamente con su teléfono celular para mostrar a sus amigos más tarde, cómo Jennifer revisó las redes sociales mientras hablaba de profesionalismo. ¿Al menos tienes una cuenta bancaria?, Rebecca preguntó con desdén. Debido a que nuestros clientes a menudo tienen activos en la casa de los millones, puede ser difícil entender sus necesidades cuando viven con un salario mínimo. Linda Chen, coordinadora de servicios VIP, susurró lo suficiente como para que todos escuchen. Imagine la cara de nuestros clientes si vieran a alguien como este tratando de administrar sus cuentas. Sería el final de nuestra reputación. La sesión de tortura psicológica estaba llegando al clímax. Brad se levantó y caminó hacia Miguel, deteniéndose a unos centímetros de distancia. Última oportunidad, amigo. Firma este documento confirmando que comprende que no es adecuado para este puesto, o tendremos que aclarar mejor la situación. Ryan Martínez, el analista de crédito, se rió suavemente. Apuesto a que ni siquiera sabe lo que quiere decir adecuado. Tal vez necesite dibujar. Por un momento, el silencio se ha apoderado del medio ambiente. Todos estaban esperando para ver si finalmente habían roto el espíritu de ese atrevido intruso. Miguel miró a su alrededor una vez más, memorizando cada cara, cada expresión de crueldad disfrazada de superioridad. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Miguel sonrió. No era una sonrisa de rendición o nerviosismo, sino algo mucho más inquietante, la serena sonrisa de alguien que acababa de ver a los enemigos cavar sus propias tumbas sin darse cuenta. Cada cruel palabra que habían pronunciado, cada gesto de desprecio que habían mostrado, cada risa media que habían compartido, estaba siendo documentada meticulosamente, no solo por la grabadora en su teléfono celular, sino por algo mucho más poderoso que pronto descubrirían. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio era escribir su propia oración de derrota, una oración que se realizaría con la misma frialdad que habían demostrado en ese momento de diversión cruel. Lo que Brad Morrison y sus colegas no sabían era que Miguel había planeado esa visita con la precisión militar de una operación estratégica. 3 meses antes, había recibido el informe trimestral que lo hizo absolutamente furioso. El financiero Manhattan dirigió las estadísticas de discriminación en la contratación entre todas las sucursales del grupo financiero que controlaba. Mientras los empleados continuaron su burla, Miguel verificó discretamente si la grabadora en su teléfono celular funcionaba perfectamente. Cada palabra cruel, cada gesto de desprecio se presentaba no solo como evidencia, sino como municiones para lo que vendría después. ¿Sabes qué es más patético? Brad continuó su actuación, ahora claramente divirtiéndose con la audiencia. Es solo que realmente creía que podía mezclarse con nosotros, como si no fuera obvio ya que el primer segundo no pertenece aquí. Sarah Mitchell tomó su teléfono celular y comenzó a filmar discretamente. «Chicas, no creerán lo que está sucediendo aquí en la oficina», susurró a la cámara, pensando que Miguel no se dio cuenta. Miguel, sin embargo, ya había identificado al menos 6 empleados que documentan su humillación desde diferentes ángulos. Perfecto. Cuanta más evidencia, mejor sea la manifestación que les había preparado.
Jennifer Walsh decidió elevar el nivel de crueldad. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Publique esto en nuestras redes sociales. Muestre a todos cómo algunas personas realmente no conocen sus límites. Fue en este momento que ha pasado algo interesante. Tom Wilson, el guardia de seguridad, dio un paso adelante. Disculpe, señor Morrison, pero tal vez sea mejor terminar esta situación. Está filmando sin permiso y esto puede generar problemas legales. Brad se rió fuerte. Tom, ¿le preocupa los derechos legales de este candidato? Relájate, hombre. ¿Quién lo creerá contra todos nosotros? Marcus Thompson se unió al grupo, trayendo a Patricia Evans y Kevin Roberts con él. Mira, muchachos, creo que estamos siendo demasiado amables. De hecho, debemos cobrarle por la experiencia educativa que ella está recibiendo. Miguel observó cada movimiento, cada expresión, cada comentario que se registra no solo por su grabadora, sino por las cámaras de los empleados que felizmente documentaron su propia destrucción profesional. Lo que ninguno de ellos sabía era que Miguel había pasado los últimos 2 meses creando perfiles falsos en las redes sociales, infiltrando los círculos sociales de esos mismos empleados, recopilando información sobre sus vidas personales, sus prejuicios expresados públicamente, sus conexiones familiares y profesionales. ¿Sabes lo que más me molesta?, dijo Rebecca Collins, acercándose con una expresión de falsa preocupación. Es solo que probablemente saldrá de aquí y dirá a todos los que han sido discriminados, como si no fuera una simple cuestión de calificación. Daniel Foster sacudió la cabeza de acuerdo. Siempre es la misma historia. Cuando no pueden competir al mismo nivel, atraen a la victimización. Mientras tanto, Miguel revisó mentalmente la lista de contactos que había preparado: periodistas especializados en asuntos laborales, abogados de discriminación, influenciadores digitales centrados en la justicia social y especialmente en los clientes premium financiero de Manhattan, que tenían principios éticos estrictos. Linda Chen, que había permanecido en silencio hasta ahora, decidió contribuir. ¿Sabes lo que es divertido? Probablemente practicó esta presentación durante semanas imaginando que podría impresionarnos. Brian Martínez se rió de su propia broma. Imagine a su familia preguntando cómo fue la entrevista. Ah, estuvo muy bien, se rieron mucho. Miguel necesitaba solo unos minutos más para completar su recolección de evidencia. Cada insulto, cada demostración de prejuicio, cada prueba de discriminación sistemática, se estaba archivando cuidadosamente. Fue entonces cuando Ashley Rodríguez, la recepcionista, cometió el error fatal. Chicos, ¿vieron que él llegó aquí en autobús? Vi la ventana. Probablemente ni siquiera hay una cuenta en el banco. Esta información específica sobre su llegada reveló que habían estado observando y juzgando desde antes de que comenzara la entrevista. Era exactamente el tipo de evidencia de discriminación premeditada que Miguel necesitaba. Brad Morrison, al darse cuenta de que Miguel todavía estaba demasiado tranquilo para su gusto, decidió intensificar aún más la presión. ¿Sabes lo que voy a hacer? Llamaré a algunos de mis contactos a otros bancos, solo para asegurarme de que sepan qué tipo de candidato está circulando. El comentario fue el punto de girar. Miguel finalmente tenía evidencia no solo de discriminación, sino también de sabotaje profesional deliberado, un delito federal con graves consecuencias. Sarah Mitchell, borracha en el poder del momento, hizo el movimiento final sin saber que estaba cavando su propia tumba profesional. De hecho, lo haré mejor que eso. Publicaré en mis redes sociales una reflexión sobre adecuación profesional, con algunas fotos sutiles de nuestra entrevista hoy. Miguel sonrió internamente. No solo habría evidencia de discriminación cometida, sino también de la intención deliberada de exponer públicamente a una víctima de prejuicio. Cada empleado acababa de firmar su propia renuncia. Mientras que todos se rían de sus propias bromas crueles, Miguel revisó discretamente su teléfono celular. 3 mensajes ya estaban esperando una respuesta. Uno de su abogado experto en derechos civiles, uno del Departamento de Cumplimiento Corporativo con el que había contactado en secreto antes de la visita, y un tercero que haría que todos en esa oficina lamenten profundamente lo que acababan de hacer. Por un momento, cuando Miguel bajó ligeramente la cabeza como si finalmente estuviera roto por la presión constante, todos en la habitación sonrieron con una satisfacción cruel, pensando que finalmente puso a ese intruso en su lugar apropiado. Pero si alguno de ellos fuera suficiente observador, habría notado que no era una derrota la que brillaba en esos ojos bajos,
Era la intensa concentración de alguien al enviar mensajes lo que cambiaría completamente el curso de esa historia. Caballeros, necesito interrumpir esta entrevista. La voz firme resonó a través de la entrada de la oficina, haciendo que todos se volvieran hacia la puerta. Entró 3 hombres de demanda, 2 abogados y un investigador privado, con carpetas voluminosas. Brad Morrison sintió un frío en la columna vertebral. Disculpe, pero esta es una reunión privada. No puedes simplemente... De hecho, podemos, interrumpió el principal abogado, el doctor Richard Coleman, experto en derechos civiles, especialmente cuando hay evidencia de discriminación sistemática que se comete en tiempo real. Miguel se levantó con calma. Su postura cambió por completo. El nerviosismo había desaparecido, reemplazado por una autoridad natural que hizo que todos en la oficina se retiraran instintivamente. Permítame volver a presentarme, dijo Miguel, su voz ahora cargada con una confianza que congeló la sangre del presente. Miguel Santos, CEO y el principal accionista de Apex Financial Group, la compañía que es el propietario mayoritario de Manhattan Financial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah Mitchell dejó caer el teléfono, el sonido del vidrio que se rompió en el piso de mármol resonando en el medio ambiente. Brad Morrison se puso pálido como papel, sus piernas tambaleantes lo obligaron a apoyarse en la mesa. Esto no es posible, tartamudeó Jennifer Walsh, su bolso Hermès temblando en sus manos. Tú estabas corriendo para el gerente. De hecho, Miguel continuó con una sonrisa que no llegó a la vista. Estaba llevando a cabo una auditoría de comportamiento. En los últimos 3 meses recibimos 127 acusaciones de discriminación de esta rama. El doctor Coleman abrió una de las carpetas. Tenemos grabaciones completas aquí de toda la sesión de humillación que acaba de suceder, así como capturas de pantalla de redes sociales donde varios empleados actuales han expresado opiniones discriminatorias en los últimos meses. Marcus Thompson intentó hablar, pero solo salió un gemido. Rebecca Collins tenía lágrimas en los ojos, al darse cuenta de que su carrera se había derrumbado en cuestión de minutos. Miguel encendió su teléfono celular en el sistema de sonido de la oficina. Me gustaría que todos escuchen algunos extractos de lo que se grabó hoy. La cruel voz de Brad resonó en el medio ambiente. Aquí no hay salario para nosotros como tú, seguido de las risas de Sarah. Tal vez deberías probar algo más adecuado para tu perfil, gente como tú. Cada empleado que había participado en la humillación escuchó que sus propias palabras se reprodujeron. Sus expresiones de diversión cruel ahora se convirtieron en evidencia concreta de discriminación. Por favor, Sarah comenzó a llorar. No sabía quién eras. Si lo supiera nunca... Exactamente, la interrumpió Miguel. No me respetaste cuando pensabas que era solo un candidato ordinario. ¿Por qué deberías creer que me respetaría si supiera mi posición? El investigador privado abordó más documentos. Señor Santos, también recopilamos evidencia de publicaciones en las redes sociales. Miss Mitchell publicó ayer en Instagram. Algunos no saben a dónde pertenecen. El señor Thompson tuiteó, la diversidad tiene límites, chicos, ¿correctos? Patricia Evans, que había permanecido en silencio, trató de salir discretamente, pero la doctora Coleman la evitó. Señora Evans, la grabación muestra claramente su participación. Supervisor nocturno, creo que estamos siendo demasiado optimistas. Tom Wilson, el guardia de seguridad, dio un paso adelante. Señor Santos, traté de intervenir. Dijo que la situación se estaba volviendo problemática. Miguel asintió. Tom, has mostrado profesionalismo y será el único de este equipo que mantendrá tu trabajo. De hecho, serás promovido al supervisor de seguridad. Brad Morrison hizo un último intento desesperado. Señor Santos, este fue un malentendido terrible. Podemos resolver internamente, no hay necesidad de... ¿Hacer esto público? Miguel sonrió fríamente. De hecho, ya se ha enviado una declaración a todos nuestros clientes, socios y la prensa financiera especializada. Jennifer Walsh se derrumbó en una silla. Dios mío, mi reputación, mi carrera. Tu reputación fue destruida por tus propias acciones, dijo Miguel. Cada comentario prejuicio, cada risa cruel, cada momento de discriminación fue su elección. El doctor Coleman presentó los documentos finales, desficiones por motivos justos de todos los empleados involucrados en la discriminación, proceso judicial por daños morales colectivos, y la transferencia inmediata de la gestión de esta rama. Ashley Rodríguez, la recepcionista, trató de justificarse, pero acabo de hacer algunos comentarios tontos, comentarios que revelaron su verdadero personaje, respondió Miguel.
y ahora cuestan no solo su trabajo, sino también su referencia profesional. La oficina que minutos antes era un lugar de diversión cruel, a expensas de un candidato inapropiado, se había convertido en un tribunal donde se ejecutó la justicia con precisión quirúrgica. Miguel observó cada cara desesperada, cada expresión de pánico, cada intento de excusa patética. Durante años, había trabajado para construir un imperio financiero basado en el mérito y el respeto. Ver a los empleados de su propia empresa actuando tan crueldad lo había motivado a planificar esa operación o un cuidado militar. Del mañana, anunció Miguel, esta rama será administrada directamente por mí, centrándose en la contratación de profesionales que entiendan que la competencia no tiene color, origen o clase social. Si bien los exempleados fueron escoltados fuera del edificio, llevando sus cosas en cajas de cartón, se estableció una nueva realidad en esa oficina, donde el prejuicio se disfrazó previamente como una tradición corporativa. Cada acto de discriminación se había documentado, cada palabra cruel se transformó en evidencia, cada momento de arrogancia convertido en una lección que haría eco de toda la industria financiera, como un recordatorio de que el verdadero poder no proviene de donde nació, sino lo que construye con sus propias manos. 6 meses después de lo cual la prensa financiera llamó a el mayor escándalo de discriminación corporativa de la década, el Financial Manhattan había cambiado por completo. Miguel Santos caminó por los corredores de la rama renovada, observando a varios empleados que trabajan en armonía. Los clientes de todos los orígenes fueron tratados con igual respeto. La transformación no solo había sido cosmética. Bajo el liderazgo directo de Miguel, la rama se había convertido en la más lucrativa de toda la red, lo que demuestra que la diversidad no solo era moralmente correcta, sino también financieramente inteligente. Tom Wilson, ahora supervisor general de seguridad, se acercó al informe mensual. El señor Santos, nuestra satisfacción del cliente alcanzó el 98% este mes, y tenemos una lista de espera de profesionales que desean trabajar aquí. Miguel sonrió, recordando esa terrible mañana cuando Tom había sido el único en demostrar la decencia básica. El mérito reconocido siempre genera resultados, Tom. Mientras tanto, las consecuencias para los antiguos discriminadores habían sido graves y permanentes. Brad Morrison había tratado de conseguir un trabajo en 6 bancos diferentes, pero el escándalo lo siguió como una sombra. Actualmente trabajó como vendedor en una tienda de autos usados, su arrogancia reemplazada por una humildad forzada por circunstancias. Sarah Mitchell había perdido no solo su trabajo sino también su esposo, quien la divorció después de que los videos de discriminación se volvieron virales. Sus propios hijos avergonzados habían cambiado de apellido y cortaron el contacto con ella. Jennifer Walsh había tratado de abrir su propia consultoría, pero ningún cliente respetable quería asociarse con su nombre. La que una vez había despreciado a las personas inadecuadas, ahora descubrieron en su propia piel lo que significaba ser rechazado sistemáticamente. La historia se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios, un ejemplo perfecto de cómo los prejuicios son costosos no solo para las víctimas, sino especialmente los perpetradores que subestiman el poder de quienes desprecian. Miguel había utilizado su experiencia para crear el Programa Santos, una iniciativa nacional que ofrecía oportunidades profesionales reales para personas de varios orígenes, siempre basados en el mérito y el potencial, nunca en apariciones o conexiones familiares. El Dr. Coleman, que se había convertido en un amigo personal y un abogado, visitó regularmente la oficina. Miguel ha transformado una injusticia personal en un cambio sistémico. ¿Cuántas otras compañías han cambiado sus prácticas después de su caso? 43 hasta ahora, respondió Miguel, consultando una carpeta, y recibo al menos 5 llamadas a la semana de otras víctimas de discriminación que piden ayuda. La antigua recepción, donde Ashley Rodríguez había movido una vez su llegada de autobús, ahora mostrando un signo discreto pero poderoso. Aquí, el carácter de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. Miguel había comprado una casa simple en el mismo vecindario donde había crecido, prefiriendo invertir sus recursos en programas educativos y oportunidades para jóvenes desfavorecidos. Sus padres, ahora retirados con dignidad gracias al éxito de su hijo, a menudo lo visitaban en la oficina. ¿Recuerdas ese día?, le preguntó a su madre durante una visita, señalando dónde había sido humillado. Cuando llegaste a casa, dije que habías plantado una semilla. Miguel asintió, observando por la ventana la ciudad que había sido testigo de su transformación de víctima
En un agente de cambio, la mejor venganza es nunca destruir quien te ha dañado, madre. Es construir algo tan grande y significativo que se dan cuenta de cuánto estaban equivocados sobre quién eras realmente. Los ex colegas que habían participado en la humillación ocasionalmente intentaban contactar, disculparse o oportunidades de trabajo. Miguel siempre respondió cortésmente, pero sus puertas profesionales permanecieron cerradas para aquellos que habían mostrado una falta de carácter cuando realmente importaba. La lección había hecho eco mucho más allá del mundo corporativo. Las universidades comenzaron a incluir el caso Santos en los planes de estudio de ética empresarial. Jóvenes profesionales citaron su historia inspiración para nunca renunciar a los obstáculos aparentemente insuperables. Un año después, sentado en la misma silla donde un día había sido tratado como inapropiado, Miguel reflexionó sobre el extraordinario viaje. Había demostrado que el verdadero poder no viene de donde naces, sino de lo que construyes con determinación, inteligencia e integridad inquebrantable. La discriminación que debería haberlo destruido se había convertido en la fuerza impulsora de una transformación que benefició a miles de personas. Cada palabra cruel se había convertido en motivación, cada gesto de desprecio en el combustible para construir algo más grande de lo que sus opresores nunca podrían imaginar. Había aprendido que la venganza más dulce no es hacer que sus enemigos sufran, es lograr un éxito tan extraordinario que pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo estaban tan ciegos hasta el punto de subestimar a alguien con tanto potencial. ¿Y alguna vez ha enfrentado situaciones en las que fue subestimado por su origen o apariencia? Deje en los comentarios cómo reaccionó y suscribió al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera grandeza siempre encuentra su camino. Independientemente de los obstáculos impuestos por aquellos que temen, reconocen el valor de aquellos que consideran diferentes.